Hola amigos conspiranoicos, y ya estamos otra vez aquí listos para un nuevo video lleno de drama, misterio y terror. En esta ocasión, vamos a tratar un tema muy interesante y que casi nadie conoce. Se trata nada más y nada menos que la historia de la misteriosa desaparición de Chris Kremers y su amiga, Lisa Nifron, dos estudiantes holandesas, que se perdieron en Panamá, en el mes de abril del año 2014, bajo circunstancias inquietantemente desconocidas. Acompáñenme para saber más sobre esta interesante historia. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas dibujantes a la obra. Todo comenzó el 1 de abril de 2014. Dos chicas holandesas, Chris Kremers y Lisa Nifron, salieron a pasear el perro de la familia con quienes se estaban quedando, sin saber que esta sería la última vez que alguien las vería con vida. Lisa Nifron, de 22 años, era descrita como una jugadora de voleibol muy competitiva, optimista, inteligente y apasionada. Chris Kremers, de 21 años, era descrita como una persona abierta, creativa y responsable. Ambas chicas habían crecido en el pueblo de Amersfoort, localizado en Países Bajos. Lisa se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas. Chris acababa de completar sus estudios en Educación Social Cultural, especializándose en Educación Artística en la Universidad de Utrecht. Solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Lisa se había mudado con Chris a un dormitorio en Amersfoort, y trabajaron juntas en un café-restaurante. Ambas eran estudiantes excepcionales, y se habían pasado 6 meses planeando su escapada al continente americano. Querían hacer rutas por la naturaleza, voluntariados en aldeas locales con niños, dar clases de arte, aprender español, disfrutar de un grandioso país como es Panamá. Pero su viaje no fue tan maravilloso como creían. Lisa y Chris llegaron a Panamá para unas vacaciones de 6 semanas. El 15 de marzo de 2014, hicieron una gira por Panamá durante 2 semanas, antes de llegar a Boquete el 29 de marzo, para vivir con una familia local durante un mes, mientras trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, tomaron un perro que pertenecía a los dueños del restaurante y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero Pianista, no lejos de Boquete. Las chicas escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete, y se informó que las habían visto almorzando con 2 jóvenes holandeses, antes de emprender el camino. Una de ellas escribió el día antes de la desaparición, que tenían intención de conocer los alrededores del bosque, y que habían quedado con 2 chicos para desayunar. No fue hasta esa noche cuando la familia de acogida se dio cuenta de que algo ocurría. Esa misma tarde el perro había regresado, pero las chicas no. Los padres de Lisa dejaron de recibir mensajes de texto que ambas chicas habían estado enviando a sus familias a diario. En la mañana del 2 de abril, Lisa y Chris perdieron una cita con un guía local. A la mañana siguiente, el 3 de abril, a petición de la familia de acogida, las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque, y los residentes locales comenzaron también a localizar a las chicas, pero no se encontró nada relevante. El 6 de abril, los padres de Lisa y Chris llegaron a Panamá junto con la policía, unidades especiales de perros y algunos detectives, todos de los Países Bajos, para realizar una búsqueda a gran escala en los bosques, durante 10 días.
Los padres ofrecieron una recompensa de $30.000 a quien ofreciera información para dar con el paradero de sus hijas. 10 semanas después, cuando todos estaban a punto de rendirse, una mujer local entregó la mochila azul de Lisanne, que dijo haber encontrado en un arrozal junto a la ribera de un río, cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro. Dijo que estaba segura de que no había estado allí el día anterior. La mochila contenía 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, la cámara de la chica, 2 sujetadores y los teléfonos de las mujeres, todo empacado, seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las chicas mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado 112, que es el número de emergencia internacional, y también el 911, que es el número de emergencias en Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata, una desde el iPhone de Chris a las 4:39 por la tarde y, poco después, una del Samsung Galaxy de Lisanne, a las 4:51. Ninguna de las llamadas se había completado debido a la falta de recepción en el área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril, que duró un poco más de un segundo, antes de terminar debido a la mala recepción. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Lisanne se agotó y no se volvió a utilizar. El iPhone de Chris tampoco hacía más llamadas, pero se encendía intermitentemente para buscar recepción. Después del 6 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN incorrecto en el iPhone. Nunca volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 y el 10 de abril, hubo 77 intentos de desbloqueo al teléfono iPhone. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 de la mañana, y se apagó por última vez a las 11:56. Usando la geolocalización de los móviles, consiguieron averiguar la zona por la que había estado durante esos días. La cámara de Lisanne contenía fotos del 1 de abril, que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental, y se adentraron en algunas zonas silvestres horas antes de su primer intento de llamar a emergencias, pero sin signos de nada inusual. Si las llamadas eran ya muy siniestras, prepárense, porque viene lo peor. El 8 de abril, se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 de la mañana y las 4, aparentemente, en lo profundo de la jungla y en una oscuridad casi completa. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Algunas otras fotos muestran una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos encima de una roca. Otra foto más muestra lo que parece ser papel higiénico y un espejo sobre otra roca. Muchas fotos capturaron la parte posterior de la cabeza de Chris, como si alguien estuviera fascinado por los cabellos dorados de la chica. Se puede observar, en algunas de estas imágenes, sangre en la cabeza de Chris. El descubrimiento de la mochila propició nuevas búsquedas a lo largo del Culebra. Los pantalones cortos de mezclilla de Chris estaban cuidadosamente doblados. Se encontraron encima de una roca en la orilla opuesta al afluente, a pocos kilómetros de donde se había descubierto la mochila de Lisanne. Dos meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontró una pelvis y una bota con un pie adentro. Pronto se encontraron al menos 33 huesos, muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Lisanne y Chris. Los huesos de Lisanne todavía tenían algo de piel adherida a ellos, pero los huesos de Chris parecían haber sido blanqueados. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no habían rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural, animal, ni humano. No hay marcas en los huesos en absoluto.
Los oficiales a cargo interrogaron a más de medio pueblo y a sus visitantes, pero hasta el día de hoy, no se ha resuelto el caso. Según una versión de las autoridades, ambas chicas cayeron por una pendiente, y sus cuerpos fueron arrastrados por el río. Heridas y sin ayuda, fueron devoradas por animales. Sin embargo, esto no explicaría la gran distancia en que fueron encontrados sus restos, y que sus huesos no tuvieran marcas de dientes de animales. Adicionalmente, porque parecían haber sido desmembradas. Hasta el día de hoy, hay muchas teorías que nacieron luego de los hechos. Una de estas teorías habla de un asesino serial que rondaba la zona. Esta posibilidad surgió luego de que se reportaran algunos casos similares de desapariciones entre los lugareños. Al mismo tiempo, esta teoría podría responder el misterio de los huesos limpios y la ropa doblada y acomodada, así como los intentos fallidos por desbloquear el celular de Chris. Otra extraña teoría cuenta que algunos locales hablan sobre una tribu a la que llaman indios conejos. Según una antigua leyenda de la región, cuenta que estos nativos vivían en cuevas y tenían túneles que comunicaban una provincia a la otra. Se menciona también que eran caníbales, y que sabían tratar muy bien la carne humana, lo que se podría relacionar nuevamente con los huesos limpios y la falta de marcas en estos. Según los locales, el volcán Barú esconde muchos misterios y secretos. También se habla del Camino Encantado, que según los lugareños, una vereda en el bosque te lleva a través de un valle de flores hermosas, con riachuelos y manantiales. Es un entorno muy hermoso que podría encantarte, y si te dejas llevar, sin darte cuenta te vas adentrando más y más en la penumbra de los bosques. Y tarde o temprano, acabas perdido, y la jungla misma te devorará. Asesino en serie, caníbales, selvas encantadas. Sea cual sea la verdad, hasta el día de hoy, este terrible acontecimiento no ha podido resolverse. El caso de estas chicas holandesas es un hecho lamentable y siniestro, que sigue dejando múltiples dudas y mucho dolor.